impuntuales. A mí me gusta la puntualidad inglesa. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien, no, Patricia? Sí. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, estimados estudiantes y lectores. Os saludo desde Murcia, una soleada ciudad del sur de España, diferente en muchos aspectos a Oxford, una bellísima ciudad que pude visitar en junio de 2018 con motivo de un congreso sobre literatura. Para salvar las distancias y las diferencias, justamente será la literatura la que hoy nos servirá de puente y nos pondrá en comunicación. Se trata de una iniciativa por la que os he de felicitar y dar las gracias. Intentaré hacerlo bien, con claridad, con pausa, sobre todo para servir de ayuda de cara a vuestro examen, y para ello haré una breve explicación y después pasaremos a las preguntas. Pero si en algún momento es necesario interrumpirme, os invito a hacerlo con confianza. De hecho, Patricia, ¿me puedes confirmar que voy bien en el ritmo para hablar? Sí, está muy claro y muy pausado. Gracias. Muy bien. Bueno, también querría mostrar mi más sincero agradecimiento y mis efusivas felicitaciones a la profesora Patricia Hine por el esfuerzo y por la invitación que prácticamente a ciegas acepté. Analizaremos figuras literarias en la obra titulada Requiem por un campesino español, escrita por Ramón J. Sender. No podré evitar enfocarlo como profesora de teoría y crítica literarias y además como estudiosa del género de la novela corta y como investigadora dentro de un proyecto de investigación sobre la literatura española del exilio republicano de 1939, aunque también fui profesora de secundaria y como alumna pasé las pruebas de acceso para la universidad. Así que este terreno me resulta familiar, como a vosotros. La obra que vamos a analizar hoy también ha formado parte de las lecturas que asumen estudiantes españoles antes de la universidad, aunque en los últimos años el interés por ella parece estar apagándose. Así que resulta paradójico que se pueda llegar a leer más en el extranjero que en España, por lo que vosotros sois de algún modo afortunados y responsables de esa misión. Resulta paradójico, además, que fuera escrita y publicada en el extranjero, pues no pudo hacerlo inicialmente en España, ya que el autor, nacido en el norte de España en 1901, se encontraba exiliado en América, donde murió finalmente en 1982. Solo en 1974 esta obra salió en España, o sea, hace poco, hace casi 50 años. Es una obra que cuenta con múltiples ediciones y traducciones. Se suele situar entre las 100 mejores de la narrativa española del siglo XX y ha sido adaptada al cine. De hecho, os propondré preguntas a partir de carteles de las películas al final. Como es previsible, ha sido un relato muy estudiado, pero aquí lo analizaremos como una novela corta excepcional. Gómez Yebra, en la introducción de su edición, afirma que, y cito, es una novela corta, pero eso no impide que haya sido catalogada como una obra maestra. Además de a su estilo y construcción, se debe a que puede ser leída por un público variado, incluido el de los estudiantes, españoles o extranjeros. Su complejidad residirá en otras cuestiones que vamos a empezar a analizar. Requiem por un campesino español, en efecto, es una obra muy estudiada por destacados investigadores y profesores. Por ejemplo, por su simbolismo, su crítica social y política, su manejo del tiempo, la presencia de elementos religiosos, las estructuras mítico-narrativas, etc. Nosotros vamos a ir adentrándonos en ella a partir del paratexto de su título.
Si vamos al diccionario de la lengua española, que está online, podemos confirmar que la palabra requiem procede del latín y dice así: requiem aeternam dona eis domine, es decir, dale Señor descanso eterno. Son las palabras iniciales del introito de la misa de difuntos. Alude a la composición musical que se canta con el texto litúrgico en la misa de los fallecidos. Así, desde el título se crean unas expectativas en torno a la religión, la muerte o la música. Entonces, ¿para qué leer un texto cuyo final ya conocemos? Antes de leer ya sabemos que va a ser una historia relacionada con la muerte de un campesino español. Sobra decir que en ese sentido se parece a una novela breve posterior como es Crónica de una muerte anunciada del colombiano Gabriel García Márquez, aunque El descender también es un final anunciado. El tratamiento del tiempo y con ello del suspense es tan bien medido que el lector queda atrapado y desea continuar con la historia. A pesar de conocer o intuir la trama, no conocemos al campesino, ni los motivos de su muerte. Como en la obra de García Márquez, se irán sumando detalles y símbolos que anuncian la muerte, de manera paralela a las dudas, que son profundas al principio. En ese principio, sin embargo, el protagonismo recae en otro personaje, un cura, Mosén Millán. Por eso aquí podéis ver una cita que voy a leer, que es justamente por cómo empieza este libro. Y leo. El cura esperaba sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobre la casulla los oficios de requiem. Aquí hay un error. La sacristía olía a incienso. En un rincón había un fajo de ramitas de olivo de las que habían sobrado el domingo de Ramos. Las hojas estaban muy secas y parecían metal. Al pasar cerca, Mosén Millán evitaba rozarlas porque se desprendían y caían al suelo. Iba y venía el monaguillo con su roquete blanco. La sacristía tenía 2 ventanas que daban al pequeño huerto de la abadía. Llegaban del otro lado de los cristales rumores humildes. Cerca de la ventana entreabierta, un saltamontes atrapado entre las ramitas de un arbusto trataba de escapar y se agitaba desesperadamente. Después de este fragmento se oye un potro, un caballo pequeño, y el cura cree que es el de Paco el del Molino. Notemos el contraste entre espacio interior y exterior, los 2 personajes, el sentido del olfato y el oído, los animales, el metal, etc. Y aún no sabemos el motivo de esa misa de requiem que se está preparando, pero que es la de la primera línea argumental. Seguimos con el título. Por un campesino. Entonces, acabamos de ver, la palabra requiem viene asociada con un personaje que es un cura. De hecho, otra manera de denominarlo es Mosén, una palabra propia de la parte aragonesa y catalana de donde procede el escritor. Así al principio parece él el protagonista, especialmente gracias a esa especie de escena, pues el inicio es como pictórico, fotográfico o cinematográfico. En esa escena también hay un monaguillo que enseguida va a empezar a cantar un romance, como hará a lo largo del relato. De ahí también la importancia de la música, como hemos dicho. Además, después sabremos que Paco el del Molino fue ayudante de ese sacerdote cuando era pequeño. De algún modo, ya se está solapando esa línea argumental del presente, como os he dicho, con una línea de la historia que es la del pasado, en la que el campesino es el protagonista. Después de lo que acabamos de leer, vamos a saber que se está celebrando la misma con motivo de la muerte de ese campesino español, en concreto por el primer aniversario. Mosén no sabía si acudirían sus familiares y sus amigos. Y cito, pero esto hacía dudar al cura. Y subrayamos las alusiones a la duda. Pero aún nos faltan detalles. Al tratarse de un relato breve, se concentra en pocos personajes
inicialmente por el título original, en el cura, pero el de Paco acaba igualándose en protagonismo. Ambos están rodeados de personajes secundarios, especialmente familia y gente del pueblo, y a su vez separados dicotómicamente trabajadores y ricos caciques. Se construye así una dualidad, una de las muchas que hay y que constituyen otra figura y otro recurso muy útil literariamente, en especial en relatos breves, no solo en los tradicionales, por ejemplo, como entre el guapo y el feo. Aun con esos binomios tan rentables, los protagonistas se irán dando a conocer para sorpresa del lector, de manera que la novela corta no caerá en el maniqueísmo del bueno y del malo, sino que insinuará otros matices de los personajes en los que, no obstante, no podrá detenerse el narrador. Por ejemplo, el diálogo es escaso pero revelador, como se ve desde las primeras páginas. Por ejemplo, interviene el monaguillo para preguntar al cura por los asistentes, creando suspense, pero dando poca información. También hay descripción, pero predomina la narración. Y poco después de esa cita anterior que hemos leído, encontramos las dos primeras veces la palabra campesino. Y leemos un fragmento también de las primeras líneas. Y dice así: Mosén Millán se decía, es pronto. Además, los campesinos no han acabado las faenas de la trilla, pero la familia del difunto no podía faltar. Seguían sonando las campanas que en los funerales eran lentas, espaciadas y graves. Recordaba Mosén Millán el día que bautizó a Paco en aquella misma iglesia. La mañana del bautizo se presentó fría y dorada. Iba el niño en brazos de la madrina, envuelto en ricas mantillas. Los lujos de los campesinos son para los actos sacramentales. Y aquí vemos un error, que es que se ha movido la cita. Bien, seguimos analizando el título. Hemos visto la palabra requiem y la palabra campesino. Han aparecido estas dos palabras, pero no esta, español. Es interesante la manera como conocemos a Paco, mediante la identificación con un animal, una figura literaria recurrente también en muchos escritores. Pero también es relevante la identificación de Paco el del Molino como un campesino. Es un personaje concreto, protagonista en esta historia, pero podría ser cualquier campesino español en ese momento, por lo que así se generaliza, se universaliza. En su introducción, Gómez Yebra parte de una contextualización histórica en la que remarca el papel de los campesinos en esa España a través de las referencias a un historiador, Jover, que se refiere a la crisis social y política del país en el primer tercio del siglo XX. Se refiere al inmovilismo en el régimen de propiedad campesina, a la falta de conciencia social respecto al movimiento obrero y al analfabetismo en paralelo a la pobreza. Estos tres factores ofrecían resistencia a cierta transformación española que implica el éxodo, que explica el éxodo a las ciudades, el desarrollo de un movimiento obrero fuerte o el desamparo religioso de los desarraigados. En concreto, en 1934, con dificultad se aprobó una ley para prorrogar la ocupación de fincas por parte de los yunteros, campesinos de la región de Extremadura, a los que al inicio de la República se le cedieron campos sin explotar que tenían propietarios. Proceso que se refleja en la obra que analizamos. Es un periodo convulso en el que numerosos campesinos están contra los caciques y oligarcas que venían acaparando el poder y las tierras durante siglos. En la guerra civil, en los ataques de unos a otros, campesinos de ciertas ideas religiosas y políticas quemaron iglesias e imágenes católicas, en paralelo a la represión efectuada por la Iglesia sobre las libertades de expresión. Dijo Sender que esta obra representaba el esquema de la Guerra Civil Española y algunos estudiosos apuntan a que se trata de una alegoría de España.
Como alegoría, seguramente esta obra también puede ser leída como la de cualquier campesino o trabajador, independientemente de su nacionalidad. Es importante recordar que se está en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cuando se publica, en los años 50, se habla de Guerra Fría. Continúa el proceso de industrialización, aunque hoy podemos hablar, por ejemplo, de tecnologización. De hecho, hoy se habla mucho del tecnopolio a colación de Google, Facebook o Amazon. También de sus consecuencias, por ejemplo, sobre cómo se apuesta por las máquinas en lugar de los trabajadores, que, no obstante, tendrían que seguir existiendo como consumidores de esas mismas empresas, aunque trabajando soporten condiciones de trabajo pésimas. Bien, hemos analizado Requiem, campesino y español, pero ya he adelantado que inicialmente tuvo otro título. Hasta este momento hemos hecho referencia también a dualidades como las del espacio dentro-fuera o del tiempo presente-pasado, pero también la de los personajes cura-monaguillo, pobres-ricos. De alguna manera también se ha aludido a ciertas trampas. Por ejemplo, una palabra que no aparece es la de español, más allá del título, como acabamos de ver. Además, hemos hecho énfasis en la duda que desde el principio se siembra y que después va a ir creciendo. Y es que esta obra es condensada pero intensa, precisamente por algunas caras de esas dualidades que no se ven y que hacen de ella un texto literario excelente. Por ejemplo, con ese título se le concede el protagonismo al campesino, pero eso no sucedía con el título original. Algo que hoy no se ve es ese título que inicialmente tenía esta obra de Sender, Mosén Millán. Ya se ha adelantado lo que quiere decir Mosén, pero he de decir que a mí me resulta raro, porque en mi zona o región sería Don Millán, igual que me podrían llamar Doña Carmen. Pero Ramón J. Sender procede de Aragón, región que colinda con la de Cataluña, en las cuales se usa esa palabra, aunque hoy también poco. Si a mí me resulta raro, podemos imaginar que a un lector extranjero en los años 50 o en la actualidad también. En esa obra no es el único aragonesismo, pues también se dice, por ejemplo, nene, no para aludir a un niño, sino para un joven. Eso también se usa en Murcia, en mi región, porque en el proceso de reconquista, en esta zona, al final de la Edad Media, la reconquista la llevaron a cabo los aragoneses que vinieron aquí a Murcia, lo cual resulta curioso y de ahí que en Murcia se utilice también la palabra nene. De todos modos, también nos podemos fijar en el nombre, Millán, en el cual algunos estudiosos han visto la alusión a Millán Astrae, un militar amigo de Franco. En efecto, se ha estudiado el dilema titulógico de esta obra. En su primera edición sería publicada como Mosén Millán, aunque haya pasado a la historia literaria con el otro título, Requiem por un campesino español, tomado en 1960 en la edición neoyorquina de las Américas y sentenciado por las numerosas e incesantes reediciones, aunque en España no se difundiera hasta después de la muerte del dictador. Como Requiem por un campesino español, se conocerá y se pondrá el foco en otro personaje, en Paco. Podemos retomar el hilo, pues nos habíamos quedado en el bautizo de Paco. Vamos a ver cómo continúa la técnica de alternar el tiempo del presente y del pasado y, por fin, cómo empezamos a conocer a ese otro protagonista que no es Mosén Millán. La cita que tomo, perdonadme adelantado, es esta y os leo. Todavía no ha venido nadie, dice Mosén Millán, y dice el narrador después. Alzaba las cejas el sacerdote pensando, no lo comprendo. Toda la aldea quería a Paco, menos don Gumersindo, don Valeriano y tal vez el señor Cástulo Pérez.
Pero de los sentimientos de este último nadie podía estar seguro. El monaguillo se hablaba a sí mismo diciéndose el romance de Paco. Mosén Millán cerró los ojos y esperó. Recordaba algunos detalles nuevos de la infancia de Paco. Quería al muchacho y el niño le quería a él también. Los chicos y los animales quieren a quien los quiere. A los 6 años hacía fuineta, es decir, se escapaba ya de casa y se unía con otros zagales. Entraba y salía por las cocinas de los vecinos. Tendría Paco algo más de 6 años cuando fue por primera vez a la escuela. Paco andaba por entonces muy atareado tratando de convencer al perro de que el gato de la casa tenía también derecho a la vida. Bien, Ramón J. Vamos a decir algo más del autor. Perdón, me he adelantado otra vez. Del autor. Gracias a esas palabras que acabo de leer, hemos podido conocer varios datos. Por ejemplo, la procedencia del escritor, así como su conocimiento de la situación vivida en España hasta la Guerra Civil, o sea, el primer tercio del siglo XX. Este triste episodio histórico le supuso la pérdida de su hermano y su mujer, y además el exilio, desde donde escribió esta obra. En sus años de juventud fue eminentemente periodista, por lo que colaboró en numerosos periódicos. Además, viajó a menudo desde su Aragón natal, por ejemplo, a Melilla o a Madrid. Todo le permitió conocer bien el contexto que se estaba viviendo en España. Pero antes de eso, él mismo fue monaguillo. Como hemos adelantado, hay otra cara, en este caso la del escritor que dedica su obra a Jesús Vivet Mayral, como veréis al principio del libro. Él también nació en Huesca, pero en 1932, o sea, cuando supuestamente sucedería esa historia del campesino español. Vivet era escritor, además de biógrafo del propio Sender y cura. Como él, también ejerció de periodista, pero también de sacerdote. Lo conocería en 1974, esto es, cuando pudo volver a pisar España Ramón J. Sender. Pero el texto lo publicó en 1953 en América. Es el momento del auge del existencialismo filosófico, pero también literario, representado por el francés Jean-Paul Sartre. Se ha visto cierto existencialismo en Sender, pero también en escritores españoles como José Luis Castillo Puche. He querido citar a un escritor murciano, Castillo Puche, que también ha leído e interpretado a nuestro autor en un estudio titulado Ramón J. Sender, el distanciamiento del exilio, del año 85. Según él, en esta obra se aprecia una postura más estética que ética o política y por lo tanto más imparcial debido a la distancia entre el momento de lo contado y el momento del escrito. Otra estudiosa como Donatella Pini, estudiándolo desde la perspectiva del exilio, remarca el existencialismo literario que hay de fondo en el contexto mundial. Pero, como adelante, querría terminar haciendo énfasis en el género narrativo de la novela corta, dominado por Ramón J. Sender. Y ahora sí, le doy para adelante. Este texto es escrito en Albuquerque, Estados Unidos, en los años 50, por lo que no se trata de una narración de aprendizaje ni de subsistencia. Aparte de las similitudes literarias con otras anteriores, no solo de Ramón J. Sender, sino también de José Ramón Arana, es publicada por el propio Arana, en particular a raíz de las reuniones que mantenían en México bajo el nombre de Aquelarre y que supusieron la creación de una colección con el mismo nombre. Lo publicó en 1953, cuando Sender ya era un autor experimentado y además como escritor de novelas cortas. La escribió en una semana e iba a formar parte de un volumen junto a otras 3 novelas cortas que finalmente no vio la luz. Por eso la publicó por separado en esa colección en México, dirigida por Arana, que era otro aragonés exiliado. Escribiría Mosén Millán, pero también El Vado, que fue publicado en Francia a finales de los años 40, entre 2 recopilaciones de relatos breves, una titulada Mexicayol, en el año 1940, y otra Novelas ejemplares de Cíbola, en el 61.
Ya en 1923, muy joven, Sender había ganado un premio de novela corta por Una hoguera en la noche. Recordemos que por esos años son los de los que se ha denominado la generación del 27 o incluso la edad de plata. Como señala Gómez Yebra, el compromiso político de los poetas, por ejemplo, de la generación del 27, no alcanzó el grado, salvo excepciones, de Ramón J. Sender. Era comprometido. A pesar de saber que lo estaban vigilando, su compromiso fue creciendo con la República y en 1936 ganó el Premio Nacional de Literatura por Mr. Wit en el Cantón, ambientada en Cartagena, una ciudad de Murcia también. Pero entonces empezó la guerra. Una estudiosa como Patricia McDermott afirma lo siguiente: la novelita es una pequeña suma de los modelos narrativos universales, la parábola, el romance épico, el cuento folclórico mágico o el cuadro de costumbres. Todo ello se puede amalgamar en un género narrativo como el de la novela corta. Lo que mejor se ajusta, fin de cita, lo que mejor se ajusta a la novela corta es su manejo de los tiempos narrativos, que consigue unos paralelismos con la tensión perfectamente construida. Se alternan a la perfección el tiempo interno o durée de los pensamientos de Mosén Millán, que es decir, en apenas unos minutos, que son los de la espera. Él está sentado en un sillón con la cabeza inclinada sobre la casulla, y es así como comienza el relato, recordemos. Entonces, ese tiempo de los pensamientos, pero también el tiempo de los hechos del pasado, a los que nos lleva una analepsis o flashback con esos pensamientos, que recorre toda la vida de Paco el del Molino en 4 partes: bautizo, comunión, confirmación, boda, pero también la muerte. A estos 2 tiempos, el presente y el pasado, se suma la canción del Monaguillo, una canción narrativa que poéticamente nos cuenta la vida de Paco a la manera de los juglares. Así, el tiempo de la diégesis primera es muy breve, aunque en él quepa un tiempo que podría ser todo lo amplio que se quiera, pero aquí ajustado a la tensión de una vida y de una muerte que conocemos. A esos tiempos le corresponden unos lugares: la sacristía cerrada y oscura y el pueblo, con sus zonas, especialmente la del Carasol, ese lavadero, con las mujeres que murmullan y que versionan la historia exagerando o inventando. Requiem trata solo de unos 20 minutos en la sacristía antes de empezar la misa de los muertos. Es el presente de una narración del pasado. Y alterna esos 20 minutos con el recuerdo de aproximadamente 20 años antes por varios lugares de la aldea sin precisar fechas. También tiene sentido todo lo dicho anteriormente. Hay pocos personajes, dualidades, como una figura literaria, el tiempo concentrado, la condensación simbólica, por ejemplo, con los animales. Y aquí cierro como tal mi exposición, cerrando todo lo que he dicho y poniendo el énfasis en la novela corta. Pero antes de dar pie a vuestras preguntas, quería compartir otra pantalla. Así que permitidme un momento, que voy a salir de esta pantalla para compartir otra. A ver si la puedo compartir. Escritorio o ventana. Aquí. Compartir. ¿Veis este? A ver, voy a hacerlo grande. Aquí. ¿Se ve bien, Patricia? Está un poquito pequeño para allí. Allí un poco mejor, un poquito más grande tal vez. Allí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Mirad, este es mi documento con el que he estado trabajando y he hecho 2 copias de pantalla. Mirad, esto es de un trabajo de Negre, ¿vale? Del año 63, pero aquí se puede ver muy bien lo que yo os he querido explicar.
cómo hay un espacio cerrado en la sacristía, en la iglesia, y hay una línea temporal que es la de la hora, la del presente, que es la más que la misa de Requiem, lo que los lectores, a lo que los lectores asistimos es a la preparación de esa misa, ¿de acuerdo? Esto duraría aproximadamente, esa preparación, unos 20 minutos, con todas las dudas del cura de por qué no viene gente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está oyendo con el caballo, ¿de acuerdo? Y esos pensamientos lo que no se van salpicando, alternando con un tiempo anterior. Se combina el ahora con el antes. Como hemos dicho, a su vez, estos 20 minutos incluyen estos 20 años que van desde el bautizo a la primera comunión, a la confirmación y a la boda de Paco, pero después, en realidad, en las últimas páginas, como bien sabréis, sabremos también de su muerte. Para justificar que es una obra excelente, como he querido trasladaros, pues el autor utiliza enlaces muy bien usados, transiciones para ir viajando de la hora al pasado. Esos enlaces son la extrema unción en las cuevas. Habéis visto esos episodios en los que Paco el del Molino iba siendo un niño, bueno, en concreto un episodio, iba siendo un niño a acompañar al cura a ver a unos pobres enfermos, a un pobre enfermo. Otro enlace es la confesión de los condenados, una confesión entre comillas porque ellos se sienten inocentes, ¿no? Y también, de nuevo, la extrema unción de los fusilados. Así, este estudioso negre, pues estudiosa, dice que resulta muy evidente la oposición temporal y hace una fórmula, como una fórmula matemática, ahora y antes, en un aquí, en el ámbito eclesial. Sin embargo, yo os he dicho que en el antes hay varios lugares, sobre todo el pueblo o lo que consideramos el exterior. ¿De acuerdo? Bien, también os he querido hacer un pantallazo, una foto de otro estudio que es el de Borja Gutiérrez del 2012. En concreto, él lo que propone es una propuesta didáctica. Él hace un cuadro muy grande que ocupa varias páginas. Yo solo os he copiado el principio. El trabajo de Borja Gutiérrez está online, está en internet, por lo tanto lo podéis descargar y es muy interesante porque es eso, una propuesta didáctica para estudiantes. Él dice que la representación simbólica de esta obra se puede resumir así. Mirad los espacios, por ejemplo, una pequeña aldea en España. En esa pequeña aldea viven muchas personas, incluido Paco el del Molino, que es representante del pueblo español. Pero también viven otras personas que representan la Iglesia española, en particular Mosén Millán. Aquí vemos entonces como he dicho antes que el campesino se universaliza, se generaliza, porque se puede entender como un símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, insisto en que el cuadro que desarrolla Borja Gutiérrez es mucho más amplio. Y bueno, yo aquí tengo unas preguntas y unas actividades que en realidad, pues, vamos a ir haciendo a partir de, y ahora voy a volver a compartir la pantalla con el Prezi de antes, aquí, porque lo que os voy a pedir ahora es que os fijéis bien, que miréis bien estas portadas. Son de diferentes ediciones. Una edición en Destino Libro, y mirad qué imagen. Otra edición, Requiem por un campesino español, veis que es muy diferente. También tenéis esta edición, que es la que yo he manejado aquí, con una introducción muy buena de Gómez Yebra, que es la que os he citado. Y también tenéis la edición de Enrique Mújica, que está online, que creo que es la que vosotros habéis leído.
Y también veis esta edición con un cuadro. Voy a ir hacia adelante y luego volveremos. Bueno, vamos hacia atrás primero. Quiero que miréis bien la primera portada, cuando se titulaba Mosén Millán, además de una foto del escritor, bueno, con un avión de fondo debido a todos los viajes que él emprendió, sobre todo en el exilio. Hemos visto estas portadas, unas más antiguas, otras más recientes. Y también os he querido poner el cartel, como os he dicho al principio, de la adaptación al cine. Mirad también, pues es bastante diferente. Aquí aparecen las fotos de los actores. Son muy buenos actores españoles, aunque, bueno, esta adaptación es de los años 80, creo, por lo tanto ya algunos han fallecido, ¿no? Pero es una adaptación cinematográfica, fílmica, que os recomiendo, porque es, en realidad, porque es muy fiel, muy fiel. Prácticamente los diálogos, el guión se toma del relato y, bueno, yo os la recomiendo. Y, bueno, en realidad yo aquí terminaría, pero como os he dicho, vamos a un poco a reflexionar a partir de las portadas, aunque primero, si queréis, podemos plantear un par de preguntas. Así que por mi parte, yo he terminado y voy a seguir el ritmo que ahora la profesora Hein me diga, ¿de acuerdo? Mil gracias, doctora. Es absolutamente fascinante. Hemos aprendido detalles que poco o nada conocíamos y hemos visto una nueva perspectiva. Mil gracias por tan maravillosa presentación. Quiero darle la palabra a los estudiantes. Ellos pueden formular preguntas mediante el chat o pueden poner la mano virtual para saber que quieren intervenir. Muy bien, pues tú vas dándome el paso, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a recibir preguntas. Ya las tienen listas. Yo les había pedido que las tuvieran listas. ¿Hay alguien que...? Ya. Muy bien. Ok. Te voy a quitar el mute para que puedas hablar. Listo. Ya puedes hablar. ¿No? Todavía no. No puedo quitar el mute. ¿Puedes enviarla por chat, por favor? O no sé si puedes. Could you please send us a chat or because I can't unmute you for some reason. I'm trying. Hola. Okay. Yeah. Okay, go on. Hello, hola. 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 We are waiting. Yeah, can you please tell us your question? ¿Me escuchas? Sí. Ah, vale. Bueno, yo tengo como 3 preguntas. Bueno, voy a empezar por la primera. Cuando en el libro, en la parte en la que los guardias civiles se van de la aldea, ¿ellos se van intencionadamente o es porque se los ordenaron? Bueno, yo tendría que repasar ese pasaje, pero creo que, siendo explícito o no, lo importante de esta novela es que justamente hay muy pocos detalles explícitos. Entonces, siempre se deja al lector la duda, ¿de acuerdo? De hecho, llegamos a dudar de la inocencia de Mosén Millán, pero tendríamos que volver. Yo creo que no hay nada explícito al respecto. Nosotros tenemos que deducirlo. Vale. Y sobre cuando el cura le lleva a Paco a la aldea, perdón, le lleva al monte donde están las personas muy pobres para que se están muriendo. Entiendo el por qué nadie quiere hablar de eso. Incluso el padre de Paco como que le regaña por la noche, que le dice que no vuelva a hablar de eso y que nunca vaya con Mosén Millán otra vez allí.
Incluso el cura es como que tampoco quiere hablar mucho de eso, que dice que hay aldeas peores y que tienen problemas peores, pero no entiendo el por qué ese drama, la trama que hay allí. Pues por mi parte te respondo de la misma manera, porque no hay nada explícito. Son los diálogos y nosotros tenemos que deducir. Entonces lo que voy a hacer yo es devolverte la pregunta. ¿Por qué crees tú que no es explícito? ¿Por qué creo yo que no es explícito? Que no se dice el por qué no les gusta esa visita a los pobres. Wow, es que no sé. Es que a veces pienso que es porque como que la iglesia tiene algo que ver con eso. Tampoco estoy segura. Bueno, a su padre eso no le hacía mucha gracia, efectivamente. Y bueno, en realidad porque eran enfermos y tenían miedo incluso a contagiarse, como hoy en día, ¿no? Con la pandemia. Y porque siempre se duda también de esas personas enfermas en el sentido de que no eran buenas personas. Sí, es lo que dice el cura también, sí. Pero ¿por qué no son buenas personas? Pues el cura tenía una opinión y el padre de Paco otra opinión. Y eso es lo interesante, que en el relato se chocan las opiniones. ¿Y otra pregunta? ¿Querías hacer tres? La última era, el Don Millán es como, digamos, como que es simbólico, como Poncio Pilato. Sí, hay mucho, sobre todo Jean Canavaggio, que es un catedrático de literatura francés muy importante. Él justamente habla de que Paco simbólicamente es Jesucristo y él es Poncio Pilato, que le niega 3 veces, etc. De hecho, si releemos el libro, veremos toda la simbología religiosa en ese sentido, de la traición. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tenemos alguien más que quiera preguntar? Si ellos no tienen preguntas, puedo hacerlas. Sí, hay una que dice, ¿por qué Sender eligió usar el romance para representar la historia? Bien, de eso también hay varios estudios. Para empezar, porque he intentado hablar, yo como teórica literaria, ¿no? de técnicas, de figuras literarias, ¿verdad? Entonces, la introducción del romance también sirve de técnica para una transición entre un tiempo y otro. Y creo que eso es una técnica muy inteligente por parte de Sender, a nivel técnico. También a nivel temático, pues enlazamos con lo popular, con lo musical, con lo que se canta, y no podemos olvidar que se centra en un pueblo perdido de Aragón, y es muy habitual pues ir cantando, ¿no? Pero yo creo que también lo que consigue es una especie de mitificación, en el sentido de que cuando algo se canta es porque ha pasado ya mucho tiempo. Entonces parece que aunque solo ha pasado un año de la muerte de Paco, da la sensación de que ya ha pasado a las historias tradicionales narradas en los cuentos. Es más, podría ser un romance de la Edad Media, perfectamente, podría ser de hace 500 años. Entonces creo que tiene un valor muy importante como técnica, también por el contenido y por la importancia siempre de la música, como hemos dicho, o del oído, por los animales, etcétera, de esta obra que hace que sea muy, como os he dicho, muy cinematográfica, que parezca que nos llega por todos los sentidos, por la vista, por el oído, ¿de acuerdo? Y creo que la hace también muy realista. Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría poder seguirle hay preguntas de Jessica. Bueno, Jessica, voy a darte 2 segundos para que formules tu pregunta rápidamente porque ya debo terminar la sesión. Jessica, pregunta, por favor. En su opinión, ¿quién tiene la culpa de la muerte de Paco?
Bueno, tú has planteado muy bien la pregunta, que es en mi opinión. Y una cosa es mi opinión, que puede ser ideológica, y otra muy diferente es mi opinión como lectora, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, mi opinión, desde mis ideas, creo que podemos hablar de una traición, efectivamente, una traición personal y política. Pero insisto en que esto sería mi opinión y creo que deberíamos juzgar las obras literarias como ficción, ¿de acuerdo? Entonces, creo que como ficción, como lectora, me parece que Ramón J. Sender juega muy bien con la duda con la duda de si es uno el culpable o no. Mil gracias. Lastimosamente tenemos que terminar la sesión. Me encantaría poder seguir discutiendo este tema tan apasionante. Doctora Pujante, le agradecemos muchísimo su presencia, su dedicación, ese trabajo extraordinario que usted ha realizado para nosotros. De verdad que nos sirve muchísimo. Mil gracias. Y mil gracias también a los estudiantes y profesores por haber asistido a esta reunión. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.